Bueno, el día de hoy quiero ahondar un poco en lo que es el liderazgo basado en valores, porque, bueno, pues todo el mundo nos quejamos de lo que vivimos en el día a día, dentro del ambiente del trabajo y pues hablamos de, oye, las faltas de respeto, ¿no? Que de repente son más comunes de lo que quisiéramos. Claro, Y bueno, pues esto ha generado también que haya códigos mucho más rigurosos en cuanto a cuestiones como el acoso sexual, eh, palabras pues, altisonantes o tonos groseros, y ya las gerencias de recursos humanos pues han tomado cartas en el asunto y lo han ido controlando en cierta forma. Pero en esto pasa como en las escuelas, ¿no? O sea, tiene que estar el prefecto, tiene que estar alguien que ponga orden, porque pues de repente la gente no lo hace. Pero más bien es desde dónde empieza este orden. Lo interesante sería que el orden empezara desde el interior de uno mismo, ¿no? O sea, claro, hay, ese sería el deber ser, ¿no? claro, pero fíjate, y yo de repente, y mucha gente, y sobre todo mis coaches, me han de odiar porque luego pongo a Japón como ejemplo de lo que podríamos llegar a ser nosotros mexicanos y en general los latinos, ¿no? Porque el mexicano y los latinoamericanos nos parecemos muchísimo en muchos aspectos. Y a lo que me refiero es precisamente ese respeto, a eso que no, tú no respetas a alguien pues por sus grandes logros o porque eh, pues tiene un carrazo, tiene mucha lana, o sabe mucho, estudió en Harvard, o qué sé yo, o porque tuvo logros deportivos, etcétera. En Japón lo que se ve es que, o sea, tú respetas a la persona porque es una persona. Era muy chistoso porque de repente hasta veías a las personas en el aeropuerto, o sea, cuando parte el avión, hacen una reverencia de despedida al avión. Eso yo nunca lo había visto. Y de repente son excesivamente respetuosos, algo que a nosotros nos podría chocar un poco, ¿no? Claro, Pues sí, no quiero ¿no? decir, Aquí en nuestra cultura dirían, ah, no mames, ¿no? sí, exacto, ay, no manches, pinche avión, ¿no? Pues Ajá, ¿qué le haces? O sea, sí, sí, vaya, sí. cuando yo estuve en el monasterio Zen, lo que hacíamos es, después de meditar, le dabas gracias a los cojines. O sea, haces una reverencia hacia los cojines, hacia los Ah, budas, yo hacia dije, todos. no, pues cualquiera da una reverencia, digo, cualquiera agradece, ¿no? Un cojín. No, bueno, Moni, es que por eso se llama este podcast de generaciones, porque claramente las generaciones, las generaciones imperan. Ajá. No, Pero no, no, bueno, pero dime, ajá. ya Sí, regresando sí, al sí, tema, al respeto, ¿no? sí, Más que al tema del hablando respeto, del respeto. hablando del respeto. Bueno, es esta parte de lo que nosotros le damos a los demás. Se dice que el respeto es que primero es algo que tú debes de dar para que te lo den a cambio, ¿no? Tú no puedes recibir o esperar recibir Totalmente. respeto si tú no lo das primero. A ver, tú, por ejemplo, ¿qué opinas de la frase de el respeto se gana? Yo digo que el respeto está implícito, más bien el respeto se pierde, ¿no? Claro, y Igual que estoy de la acuerdo, confianza. exactamente. O sea, lo que yo te decía, en Japón te respetan porque es una persona. O sea, ya simple hecho de ser una persona pues ya merece respeto. Claro, no Claro, tuviste que hacer nada previo para ganarte ese respeto. por supuesto, que tiene sus negritos en el arroz la filosofía japonesa, no creas que, y la sociedad, etcétera. Por ejemplo, allá están los eta, hay una clase social que les denominan eta, son los parias de la sociedad. Por ejemplo, la gente que se dedica a pompas fúnebres o que mata animales, los carniceros, gente así, porque ellos los consideran impuros. Entonces ellos es una clase social que segregan hasta cierto punto y evitan. O sea, es una cultura O muy sea, interesante.
pero O sea, pero por ejemplo, si eres carnicero y tú le sirves a la sociedad, ¿cómo es posible que te segreguen por hacer eso? por eso es que es extraño de repente, se dice que porque manejan, porque tocan la sangre, porque están en contacto con la sangre. Ah, bueno, O, eso ya es creencia de cada cultura, ¿no? Es claro, como que si te pasan la sal de mano a mano, te pasan ahora sí que la sal, ¿no? Ajá. claro, pero no por eso te vuelves un paria, y allá sí. Y por ejemplo, Ok, ok. hay una película muy interesante que habla de eso, y se la recomiendo, se llama Violines en el Cielo. Es una película que ya tiene sus, al menos unos 10 12 años, pero está muy interesante la película, habla de eso. Pero Ok, vaya, bueno, retomando el la vamos a tema, poner de todos modos en los show notes para que a quien le interese la vaya a ver. sí, esto es como dato curioso, Sí, sí, sí. pero en términos generales, las personas merecen muchísimo respeto. O sea, es las cosas, vaya, es una sociedad que está basada en el respeto y tiene un contexto histórico, porque obviamente, pues tú eras súper respetuoso con los samuráis, sobre todo, porque si ellos lo tomaban como que los habías insultado, pues te cortaban la cabeza, ¿no? Y no se detenían a pensarlo, o sea, no sacaban la espada y te cortaban la cabeza. Hay muchas ambivalencias, pero digamos que lo que queremos tomar aquí es la parte positiva, la parte de lo que nosotros podemos lograr. Y esto de los valores, pues ¿por qué? ¿Por qué gestionar con valores? Nada más para que tengamos un ambiente agradable en la empresa o en nuestra familia, para el caso, ¿no? O con nuestros Claro, amigos. aplica. Es que yo insisto en que el trabajo también es una familia, o sea, y no porque haya mamá, papá, hijos, sino porque al final es con las otras personas que convives muchísimo y que saben cómo son y que te conocen tus manías y que te conocen todo. Entonces, como tal, tanto las cosas del trabajo las puedes aplicar, como el otro día decíamos, el 360 para la familia, como Claro. los valores de la familia para la empresa, o sea, no se dividen, porque al final es otra familia. Ya No, que los jefes hagan familias con la secretaria es otra cosa, ¿no? Es otro tema. hablando de los temas de acoso sexual. No, sí, cómo se dan en el trabajo. Yo digo, a mí afortunadamente no, nunca me ha pasado, pero yo he tenido sobre todo 2 casos extremadamente cercanos en donde yo le decía a la persona: "Alza la mano, di", y por miedo a perder el trabajo, no lo decían. Y una de esas personas estaba en un cargo bastante alto y el director general era el que acosaba a esa persona. Y yo le decía ajá, y yo le decía: "Levántala". "No, ¿cómo crees? Es que no, voy a perder, bla, bla, bla". "No, álzala". O tú misme, para no decir sexo, este, ponle un alto. No, es que entonces, ¿qué tal que me empieza a negar permisos? Y es que entonces, o sea, me lo voy a echar encima. Y qué difícil es manejar esa situación, porque al final, cuando viene de un rango más arriba, pues sí, tienes todo el miedo de perder el Sí, trabajo. se lo vas a echar encima, eso es lo que él quiere, Sí, de hecho. exactamente. No, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Yo he dado coachings en asuntos que se referían a eso. O sea, no corrieron a estas personas porque a fin de cuentas, pues no se pudo comprobar nada fehacientemente, pero hubo el tema y pues yo haciéndoles ver a estas personas, pues lo que iban a perder en el problema que se estaban metiendo. Y lo he hecho pues, 2 o 3 veces. O sea, no es, digo, no es que en más de 10 años de coaching, O sea, pero 12 años. la empresa te contrató así de, oye, tengo un asunto de acoso laboral, coachéanos en esto y coachea a las personas, o cómo fue que tú llegaste a eso. Sí, sí, correcto. O sea, me dijeron, se trata de esto. No es un tema que me encante, te voy a decir, más bien mi función ahí como coach es hacer conscientes a las personas. O sea, pero vaya, o sea, aquí no deberías de necesitar un coach para darte cuenta del riesgo que estás ocasionándote a ti
a tu integridad, a tu carrera, a tu buen nombre, etcétera, con este tipo de cosas. Pero bueno, vaya, Pero, ¿estás hablando del acosador? Porque independientemente de todo lo que puede perder y concientizar, es primero hacerle ver que no tiene ningún derecho en hacer esas insinuaciones o esas acciones hacia otra persona, no importando el rango o el sexo o la fuerza que uno tenga. Simplemente es no se hace y punto. Ya si pierde o no pierde el trabajo, pues ya son consecuencias, ¿no? De sus malos actos. Pero yo creo que lo primero que tiene que concientizar la persona es que está mal el que él sienta esa autoridad de poderse acercar a otras personas con esas acciones, ¿no cree? sí, claro, pero ¿sabes cuál es el problema, Moni? Que no es tan sencillo de repente, porque imagínate que dice una de las partes, no, es que sabes qué, es que así nos llevamos. Y cuando hay pues, lagunas en el reglamento interior de trabajo, pues se puede prestar a eso. O sea, hasta dónde me llevo pesado contigo, hasta dónde lo aceptas y hasta dónde ya no te aguantas y vas y me acusas como un acosador, o pues simplemente la otra parte dice, no es que sabes qué, si nos llevamos, pero ya te pasaste, ya no me parece. Y yo lo que voy a Claro. hacer es, te voy a denunciar, porque ya te lo advertí y tú no le bajas. Entonces, es muy complicado. Yo creo que el mejor seguro para esto, digamos, es prevenir ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo previenes? Pues precisamente con valores, que es realmente el foco de la plática de hoy. Es, a ver, hay una cosa que es correcta y otra cosa es incorrecta. Y tú lo sabes, por más que te lleves con alguien. A menos que sea tu amigo de toda la vida y que no tengas que ver nada en cuestión de trabajo o dentro de la organización, pues tú puedes hacer lo que tú quieras por fuera, ¿no? Pero el tema es que, entiende esa persona como su derecho y qué entiendes tú como el tuyo, ¿no? Claro, es que está cañón, porque esta palabra que es asumir, o el típico: "Ay, es que yo pensé", es lo que nos lleva a ese tipo de consecuencias. En vez de preguntar, cualquier duda que tengas, sea del tema que sea, hasta en este mismo que estamos hablando del acoso o de que te lleves con amigos. Oye, si tú crees que la otra persona ya se está pasando y si hay la confianza para decirle, ¿por qué no hablas? Pero muchas veces nosotros por ay, yo pensé que él se estaba dando cuenta y uno no pone el límite, pues ni modo, aunque se prefiero perder una amistad o prefiero que se roce tantito, pero poniendo un límite y que vea que a mí ya no me está gustando eso, porque a lo mejor ni siquiera está haciendo algo grave, pero a mí Claro, ya no me gustó. Y con el hecho de que a mí me incomode o no vaya con eso, es suficiente para que yo de la mejor manera y sobre todo respetuosa le diga por ahí no, ¿no? Y sí, que no sea exacto. grave. Exacto, es eso lo que acabas de decir estoy en la misma línea contigo, o sea, simplemente no tiene que ser algo, dramático, ¿no? O algo que sea, flagrantemente, sexual o que vulnere a la persona, pero simplemente el hecho de que ya te incomode, que no estés tú de acuerdo, pues, por supuesto que tú puedes decir: "¿Sabes qué? Hasta ahí y se acabó". Pero Sí, claro, no tiene que ir todo enfocado al acoso, o sea, estamos hablando, por ejemplo, que así de simple, y seguramente muchos se van a identificar. No nos gusta cómo pide las cosas el jefe o el que tenemos arriba, ¿no? Y cómo le dices: "Oye, no me hables así, no me pidas las cosas así". sí, exactamente. Mira, hoy en la mañana escuchaba un video de Daniel Goleman, que para los que no lo conocen, bueno, es un referente en temas de inteligencia emocional y, recomiendo ampliamente cualquiera de sus libros. El más famoso se llama así, Inteligencia Emocional. Y creo que a todos de repente nos hace falta echarle un vistazo a eso, porque, digo, no conozco un ser humano, incluyéndome a mí, por supuesto, porque luego creen la gente que los coaches no nos enojamos, que tenemos control absoluto de nuestras emociones.
pues, seguimos siendo seres humanos y nos equivocamos y perdemos el control como cualquier persona, que a veces seamos más conscientes, que a veces nos detengamos más, sí, por la formación que tenemos, pero ahí, de ahí a que seamos completamente dueños de nuestras emociones, yo creo que seguimos trabajando un poco más Sí, conscientemente, pero seguimos trabajando. 100%, o sea, pasa mucho que cuando aconsejas, estás de doctora corazón, y luego tú te cortan o te pasa algo y es de, oye, los consejos que a mí me diste, aplícalos tú. No, Sí, espérame, no es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque estás fuera del ojo del huracán y te permite hasta pensar mejor, justo porque no tenemos inteligencia emocional cuando tenemos pues algo que nos está llevando la fregada, ¿estás de acuerdo? sí, Y es exactamente. otra de las cosas de inteligencia emocional, es que definitivamente nos hace muchísima falta voltear a ver hacia ese tema todos los seres humanos. Y es algo que me da mucho coraje, porque en las escuelas, en vez de darte civismo, que he escuchado Álgebra. que, o álgebra, sí, por ejemplo, a mí me tocó lógica. O sea, yo, ¿para qué me dan una sola materia de lógica? Para que aparte la maestra vendía los puntos a 10 pesos. Entonces, Ah, no. si tú querías 10 le pagabas 100 pesos. Pero bueno, Hablando X. de valores, ¿no? Hablando Hablando de de valores, valores. sí, exactamente. Pero bueno, ese no es el tema, sino lo que voy es que justo en vez de esas materias nos deberían de dar inteligencia emocional, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es en donde más yo creo que podemos arraigar las cosas y cómo funciona el SAT. Ya con esas dos materias nos resolverían casi la Sí, mitad de sí, la sí. vida, oye. Porque vas a Una, tener que enfrentar esas dos cosas, ¿no? Como decía ajá, Benjamin Franklin, Death and Taxes, la muerte y los impuestos. Tienes que saber cómo funciona el SAT y tienes que controlarte emocionalmente porque vas a estar totalmente. en contacto siempre con personas. Y bueno, esta parte ya hablaremos en otro Del podcast SAT. de lo que Ah, es la no, no es cierto. inteligencia emocional. No, del SAT no, muchas No, gracias. del Ya, SAT. Aunque sí nos podrías dar una cátedra, bueno, pero yo no. como contador, pues mira, yo definitivamente por eso tengo mi contador, yo ya prefiero ser coach, lo hice muchos años, gracias a Dios, no, estoy agradecido con mi carrera que me dio muchas satisfacciones y me dio recursos también para poderme dedicar a esto. Pero sí, definitivamente la parte de inteligencia emocional es muy importante. Pero ahí vamos a la parte de los valores. Dentro de mi modelo de coaching, yo obviamente, pues con todo esto de que me encanta el oriental y concretamente lo japonés, como tú sabes, Moni, como varios de mis coaches también lo saben, pues tomo lo que era la referencia del código Bushido. El Bushido era el código del guerrero y es muy interesante porque si nos apoyáramos en eso, y lo comparáramos muchas veces con los valores de las organizaciones, que es algo que yo hago en uno de mis talleres, eh, te darías cuenta de que si tú sigues esos valores, vas a llegar a lo a lo que decíamos, ¿no? O sea, lo que decía este samurái, el, el honor no genera poder, pero genera respeto, y el respeto sí genera poder. Entonces, uno de los principales, o bueno, son siete de los valores de los samuráis, y empiezan precisamente con el valor de la justicia. Algo que los samuráis decían es que para un samurái no hay eh, medias tintas, o es correcto o es incorrecto. Y ir por el camino incorrecto, y lo estábamos platicando hace rato, pues además de que te genera un karma, porque siempre vas para los que crean y para los que no lo crean, yo creo que todos creemos en la ley de causa y efecto, generas algo de una cierta energía, muy probablemente, o más bien, por fuerza, te va a llegar algo con la misma energía. Decía uno de mis maestros en que si tú avientas una pelota para adelante, no esperes que vaya hacia atrás. Pues no es lógico. Y es lo mismo. Entonces la justicia, eso proviene de uno mismo. Uno debería de saber lo que es justo y es injusto. Pues nos encanta hacernos tontos, ¿verdad? Pero sí Bueno, sabemos, ¿no?
No, claro, por supuesto, yo creo que, mira, como tú lo acabas de decir, nos encanta hacernos tontos, porque en el fondo sabemos perfectamente cuando estamos bien y cuando estamos mal. Pero es tanto el ego de no perder, de no dar a doblar las manos, que ese es otro tema. Pero al final, bueno, el punto aquí es que uno sabe uno sabe lo que es justo y lo que no, pero depende mucho también, y es aquí es como este dicho de: "El gusto se rompe en géneros". Aquí también la justicia es dependiendo de tu historia de vida, porque, pues, lo que para mí puede ser justo y aunque puede ser que yo esté bien, si tú tuviste otra crianza, tú traes arraigado otras cosas, y entonces va a ser a lo mejor lo contrario de tu justicia, ¿no? Claro. Pero mira, ¿sabes? Lo que pasa es que también veamos la sociedad, ¿no? Veamos, yo tenía unos tíos que se pasaban los altos, y fíjate, fueron políticos, ¿eh? O sea, terrible, yo los admiraba, claro, los carrazos, Sabemos que los los políticos son la escoria. choferes. Pues mira, habrá algunos menos malos que otros, pero el problema es que, o sea, es esta parte, no hay valores. En una sociedad sin valores, todo está permitido, es un caos. O sea, a final de cuentas, pues todo el mundo hará lo que le dé la gana. Decía uno de nuestros presidentes, José López Portillo, que este era un país chicharronero. Como decía, aquí todos, solo mis chicharrones truenan. Y ese es el problema. Mientras no seamos cívicos, mientras no respetemos lo que es justo e injusto, todos padecemos. O sea, esta falta de valores que desafortunadamente en México es métete en la fila, méteteles a los coches, no respetes. A ver, ¿por qué si en la cola de las tortillas te tratas de meter, o más bien no te tratas de meter, porque sabes que te van a sacar? Pero cuando vas en el coche, ahí no te importa. Como que el coche se vuelve una especie de habitáculo o espacio donde tú ya no eres un ser Comparación o humano. escudo. Ajá. Sí, donde tú ya no eres un ser humano y los otros tampoco. Entonces, ahí sí que tienes el derecho de meterte cuando ves que todos van ordenados a salirse en una de las tantas salidas que hay en el periférico, pues tú agarras y te metes, ¿no? O ves que el tipo de la combi pues se mete y se quiere meter, dices, oye, no harías esto si estuvieras en una cola de las tortillas, ¿no? O en cualquier fila, no sé, en el cine o Sí, lo que sí. fuera, ¿no? Ujú. Sí, exacto. ¿Por Pero qué lo hacemos? porque yo creo que ahí estás face to face con la gente, ¿no? Y sabes que cualquiera se te puede ir o sea, puede terminar en golpes. Tú sabes que no va a quedar en una mentada de madre o en lo que sea cuando vas en el carro, ¿no? O sea, o cuando estás detrás de una pantalla, porque también es muy fácil faltarle el respeto, Claro. ah, O por ahora con teléfono. las redes sociales, exacto. Pero cuando estás face to face, ahí es cuando dices: "Ay, no le quiero jugar al valiente, porque al final no sé con quién me estoy enfrentando". Claro, y esto también, pues, era lo que les decía, la cuestión del respeto en Japón, y se les quedó, porque era tanto el temor de le faltas el respeto y te cuesta la vida. O sea, no se andaban con medias tintas. Sin embargo, Pero aquí bueno, sí. Es en que te iba a regresar al punto de justicia, pero no, no, tú di eso. sí, esta parte de justicia, pues debería de ser algo que ni siquiera se nos pidiera que lo hiciéramos, ¿no? O sea, debería de ser una cuestión de que por una conciencia interior dijéramos, no, es que esto no, esto yo no lo puedo tomar. A ver, vemos cualquier cosa y ¿por qué? Digo, en Japón me tocó ver escenas realmente interesantes donde las personas daban unas muestras de respeto, o sea, y ya ahorita tocaremos el tema de honestidad, pero era realmente notable hasta que un amigo que fue a Japón antes que yo y me decía, yo ya no me pregunto cuando
cuando veo a estas personas actuando así, con tanto respeto, con tanto orden, con tanta disciplina, yo ya no me pregunto cuándo llegaremos a esto, porque estoy completamente convencido de que nunca vamos a lograrlo. ¿Por qué? Por nuestro condicionamiento. Y te acuerdas que hablábamos de condicionamientos en un podcast Sí, sí, pasado, sí. ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo la verdad es que no veo no veo a México, no quiero ponerlo en comparativa o que estas analogías que estamos haciendo en comparación con otro país o específicamente con Japón, sino simplemente, como dices, por todo lo que traemos arraigado como cultura, aquí es el que llegue primero y El como que llegue. no tranza no avanza. Sí, exactamente, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué somos así? Porque sabemos que no hay consecuencias pero ve, aquí va algo muy interesante que estamos diciendo de la fila de las tortillas. Nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas porque sabemos que no hay consecuencias, como robar, como secuestrar, como pasarme un alto, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos metemos en la fila de las tortillas? Porque ahí sí hay consecuencias. Y no Sí, estábamos hablando consecuencias ni de cárcel ni de nada, estamos hablando de consecuencias bien pequeñas en donde la neta se podría terminar en un verbal o sí a golpes, ¿no? Bueno, un mal golpe te puede matar. Y hoy lo acabamos de ver con lo de Pablo Lai. No sé si te sepas de ese chisme, pero bueno, no, no. es el actor en Miami que se Ah, bajó a sí, sí, pelear, sí, ajá, sí, sí, y ya hoy le que dieron la sentencia. uy. Ajá, pero bueno, al final estaba en el tráfico, se le hizo muy fácil bajarse a pelear con otro cuate y mira, terminó en la consecuencia Es que se más le grande. olvidó que no estaba en el periférico. Se le olvidó, sí, lamentablemente se le olvidó que no estaba en México. En Pensó México que es era nuestro. Alfredo Adame. Ándale, sí, sí, sí. No, o sea, sí, pero es muy buen punto el que acabas de tocar y de lo que estamos hablando, porque él como mexicano dijo, se le hizo fácil, Claro, nos agarramos de aquí a trompadas, no pasa nada y chin, se muere. Lamentablemente allá en Estados Unidos, y más sabiendo que este cuate era mexicano, pues con todas las de la ley se le fueron a la yugular. Pero ¿qué pasa si aquí en México hubiera pasado eso? Que lo mata. fianza, Por, sí, exacto. Piensa, homicidio una mordida, imprudencial, ajá, no una hubo, mordida, las no cosas hubo no fueron así. agravantes. Él empezó, dime si diretes y en lo que se resuelve, y aparte él tenía las de ganar porque al final era actor. Entonces, ve hasta dónde nos llevan las consecuencias de no medirnos, de no ser honestos con nosotros mismos y decir, esto no se debe de hacer, esto sí se debe de hacer. Claro, pero vamos a eso, o sea, ¿no sería más fácil? Decía, no me acuerdo si era Aristóteles, pero decía, educa al niño para que no tengas que castigar al hombre. Y es eso, o sea, la cuestión de los valores, por ejemplo, el segundo valor, el primero es rey, justicia, el segundo es precisamente respeto, cortesía. ¿Qué tanto trabajo nos implicaría pues ser un poco más corteses, un poco pues más respetuosos? Decían los samuráis que un samurái no era conocido, o que podía ser tan bien conocido por su fiereza en la batalla como con la cortesía con que trataba a los demás, el respeto que podría tener para los demás. Obviamente, esto se refería más bien a su clan, a su jerarquía, no, porque obviamente allá en Japón, y sigue siendo, todavía es una sociedad jerárquica que igual, te digo, no quiero poner, no creo que haya un, este, un país ideal sin falla. Japón tiene sus broncas, por supuesto que las tiene, yo Sí, vi como algunas, todos. Ajá. pero esta parte de respeto sí me llama la atención. La parte de justicia, la parte de respeto, No, eh, y esto que dices de cordialidad, que vaya, lo referimos hacia lo laboral, que es de lo que principalmente trata tanto este podcast como tu coaching, que muchas veces, o sea, de verdad que puede cambiar tanto la actitud de tus trabajadores por el simple hecho del comportamiento del líder o del jefe, que si tú pides las cosas en buen plan, como
yo digo que hasta el idioma o el lenguaje que podrías usar, Claro, tanto corporal como verbal, con tu gente es como si fueran cuates y en vez de estar armando una peda es como, oye, mira, ¿qué te parece? O sea, planear el día así como de, oye, mira, vamos a hacer esto y el otro, y es, no importa la edad, aquí no importan las generaciones. Yo creo que si haces una camaradería en tu área de trabajo, definitivamente las cosas van a fluir muchísimo más. sí, Más, digo, muchísimo más fácil. definitivamente, Moni. Yo creo que es esa parte donde nosotros contribuimos al ambiente que hay en el trabajo. Hay una frase que atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si tú quieres generar ese ambiente de trabajo, pues empieza por ti. O sea, empieza, en lugar de quejarte de que estás en un ambiente feo, que la gente se falta al respeto y demás, ¿por qué no te observas a ti mismo o a ti misma? O sea, empieza por ahí. ¿Cómo estás contribuyendo a ese ambiente de trabajo y a mejorarlo o a empeorarlo? Eh, Claro, Pensando en esta parte de justicia y respeto, pues definitivamente son valores que los samuráis tenían muy, muy claros, que formaban parte de su código, porque además ellos decían que no era, simplemente no eran virtudes, era una forma de vida. O sea, tú te volvías a esa forma de vida, la adquirías por un compromiso. Uno de los valores que también tenían es precisamente el valor, o ellos le llamaban coraje. Es decir, también pasa en los ambientes de trabajo que cuántas veces no ves que tu líder o tu jefe, cuando va a poner una idea, por ejemplo, la dirección, pues de repente no lo hace con la energía o no te defiende a ti como parte de su equipo de trabajo ante alguna circunstancia que pues no es favorable para ti o en alguna situación donde claramente estás siendo víctima de un maltrato o de una injusticia y no ves esa defensa de su parte o dice o la minimiza o no defiende las ideas o tú misma o tú mismo no defiendes tus ideas porque te da miedo que te vayan a correr, ¿no? Ay, si digo esto me van a correr, aunque sepas que eso va a afectar a alguien más. Entonces, esto también era un valor para pero los yo samuráis. claro, no, totalmente. Pero yo creo que aquí, digo, yo desde la parte tú desde Ujú. la parte de los valores y yo desde la parte como empleado, como trabajadora, es que también muchas veces yo creo que el líder no defiende porque, bueno, ahorita todas las empresas, bueno, y desde siempre ya sabes que tienen juntitis para todo. Pero yo creo que muchas veces hacen juntas y el líder de la junta o el que lo convoca, en realidad ni siquiera sabe a qué tienen que llegar. O sea, solo es una junta para ver el tema, pero y ven el tema, pero no tiene claro con qué quiere salir, porque no precisamente tiene que salir con una solución, pero sí tiene que ir al grano de qué resolver. Y yo creo que sabiendo qué va a resolver y que eso con esa respuesta sí se debe de ir, qué va a resolver en la junta, y entonces ahí a él le va a dar una guía de a quién defender y a quién no, a quién darle su lugar y a quién no. O sea, tener una pauta donde partir. Porque si muchas veces haces la junta para ver un tema, pero no sabes exactamente qué es lo que quieres obtener de eso, pues no tiene rumbo. Y por eso no le das el valor a tus empleados o a la gente que convocaste. Claro, pero eso también tendría que ver con el respeto, porque, o sea, si tú vas a hacer una junta, pues es porque les estás dando, estás concediendo ese respeto al tiempo de los demás. O sea, que convoques a alguien 2 horas de su día para que pierda el tiempo y que a final de cuentas, pues se tenga que ir más tarde o no alcance a concretar el trabajo, pues también es una falta de respeto. O sea, a ver, si yo ya tengo muy claro lo que quiero, o más bien empieza a tener muy claro lo que quieres de una junta, ten tus minutas, vas a tener a alguien que apunte, vas a llegar a qué es lo que quieres llegar a esa junta. Si no, mejor no la hagas, porque a final de cuentas pasa eso y la gente pues pierde el interés en las juntas o se está durmiendo o está dispersa, ¿no?
Entonces, eso también, o sea, el respeto, si tú te das cuenta, se refiere a muchas cosas, no nada más a tratar bien a la gente y hablarle bien, sino también a cuidar el tiempo de los demás. En las organizaciones, no conozco una sola organización que venga conmigo y me diga, ¿sabes qué, Sergio? Ayúdanos, porque a nosotros nos sobra el tiempo, no tenemos nada que hacer. Mi gente se está picando los ojos y no sabe qué vamos a ver. Todo mundo, o sea, todo mundo, el tiempo es el recurso más valioso de las organizaciones y del que más se quejan. No tenemos tiempo, no nos alcanza el tiempo, estamos quemados, los deadlines nos están pisando los talones y ya, o sea, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, Pero es que yo respeten también el tiempo siento de los que, demás. claro, y eso viene de vivir en una forma tan acelerada que lo que y volvemos a lo mismo. Yo creo que eso también de no tener tiempo, independientemente de que, por supuesto, que es de respeto hacia tu empleado, porque si tú no tienes tiempo, obviamente, conforme no vas teniendo tiempo, los de abajo van teniendo menos tiempo, porque es a quien le delegas las cosas. Claro, Entonces, ahí yo creo que, en esa parte que es la parte ejecutiva o laboral, el respeto va pegado de la planeación, porque claro, si tú planeas, entonces tu gente va a tener el tiempo para poderte entregar lo que quieres, ¿no? O sea, porque muchas veces se les ocurre un plan piloto, pum, 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 sí, pone a correr a medio mundo. Y yo sé que a lo mejor el mundo tiene un ritmo muy acelerado y bla, 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 pero volvemos a lo mismo. Quieres que tu gente te sea leal y que tenga realmente la camiseta, no porque la obligues, respeta su tiempo, porque si no, claro. los traes jodidos y terminan, o sea, terminan el día aventando la computadora, inventándose la. Como tú debes de comprender. Sí, Pues la verdad me mira, proyecté un poco. Ah, no es eh, cierto. eso también tiene mucho que ver con otro de los valores de los samuráis, que de hecho es el principal para ellos, Meiyo, el honor. Porque, o sea, si tú eres una persona honorable, es, valoras el tiempo de los demás, lo respetas, eh, eres justo, eh, tienes ese valor para defenderlos. El honor realmente creo que concentra o es el conjunto de todos los valores de los samuráis. Es cómo eres percibido como una persona honorable, como una persona que cumple sus acuerdos, una persona que respeta, una persona que es justa, que te defiende cuando te tiene que defender, que es leal, que es benevolente. O sea, esto es, el honor es eso es esa imagen que logras tú tener. Ellos decían que tus acciones y lo que dices es el reflejo de quién eres, a final de cuentas. ¿Y cuántos de nosotros cuidamos nuestra imagen? Damos nuestra palabra. Sí, sí, mañana te pago, ¿no? Cuando dicen las tres mentiras del mexicano, que nada más voy a Ujú. mencionar la primera, todo el mundo se la sabe, pero mañana te pago. Las otras, ahí se las dejo. Sí, sí. Por si hay niños escuchando el podcast. Lo dudo, lo dudo. Todavía no creo que sean bueno, pero los papás pueden ir escuchando esto. Sí, y obviamente esta parte involucra la honestidad. Los samuráis decían que cuando un samurái dice algo, es porque ya lo está haciendo. Decir y hacer para ellos era lo mismo. Y es lo que te digo, o sea, tú no puedes dar tu palabra a la ligera, no puedes promover algo, porque para ellos Makoto, honestidad, pues es algo primordial. ¿Cómo puedes ser honorable si no eres honesto? Bueno, para ellos, porque es su cultura y para ellos prácticamente es un pecado por traducirlo, ¿no? A religión. Pero el mexicano realmente creció con valor en la palabra. Todavía me Una cosa, preguntan los extranjeros, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo es ahorita? no, pues no. Pues Pues no, no, tendrías que crecer en México para saber cuál es claro. ahorita. Ahorita, Pe- yo defino que ahorita es una palabra que contestas para que no se estén fregando.
Sí, Así ahorita, es. punto, Para ya. salir del paso. Exacto. Lo voy a hacer cuando me plazca y ya depende de ti. Pero volviendo a los valores que estábamos hablando, definitivamente es algo que se tendría con qué vivir y yo creo que la mayor parte me gustaría pensar de la gente es que tiene cierto porcentaje en el valor de su palabra. A mí me gustaría conocer a alguien que tuviera el 100% de su valor, pero, o sea, es nulo, yo creo, ¿no? Imagínate alguien que conozcas que digas, caray, Lo esta que dice persona lo te cumple. dice y te lo cumple. O sea, Ujú, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque eso era lo que decía el samurái. Eso genera honor. Dices, es una persona honorable, sabes que es confiable y eso genera, es un poder. Porque al final de cuentas, te vuelves un líder por lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, porque el ejemplo arrastra, no estás, no eres un fariseo hablando de algo que no sigues, sino tú eres el ejemplo vivo de o como dicen los gringos, walk the talk, ¿no? O sea, lo que dices, lo actúas. claro, Y es eso. Entonces, demos, o sea, si vamos a dar nuestra palabra, cumplamos, y si no, mejor no demos la palabra. O sea, si no vamos a ser capaces de hacer algo, pues mejor no decirle. Yo creo que sería un cambio en nuestra cultura interesante el que empezáramos a callarnos la boca cuando no lo vamos a hacer. mejor Sí, hacer, ¿no? sí, mejor hacerlo que Ujú. decirlo, Sí, porque, digo, si no te quieres comprometer, pero sí tienes el propósito de hacerlo, no lo digas. Yo creo que es un buen consejo para nuestro auditorio, voy a decirle así. Si no te quieres comprometer, no des tu palabra, pero si sí lo quieres hacer, hazlo. Y yo creo que te va a dar mucho más satisfacción. Y con claro. el tiempo, entonces, como ya se volvió una práctica, entonces ya vas a poder prometer también cosas. Claro, y esto pues no nada más es de los samuráis, en la misma Biblia San Pablo dice, por sus obras los conoceréis, ¿no? No es realmente lo que dices, sino lo que haces, lo que realmente trasciende, porque obviamente, pues dicen, las palabras se las lleva el viento, todo lo que la sabiduría popular habla sobre esto. Las acciones son realmente lo que demuestra tu compromiso, tu honestidad, tu respeto más allá de lo que dices. Si no me creen, pues vean a los políticos, se la pasan prometiendo, diciendo cosas que nunca cumplen, o ve, o sea, lo que es la honorabilidad. Tenemos al día de hoy una magistrada de la Suprema Corte que se plagió una tesis, o sea, ¿cómo diablos? Este es el mundo al revés, o sea, Es la ¿en casa del qué? tío Chueco, es Pues la sí, casa del estamos, tío Peje. sí, pues estamos en manos o estamos en un país donde finalmente los valores, la falta de aplicación de sus valores, pues nos ha convertido en un circo y nos está convirtiendo en eso, a menos que nosotros pongamos acción y que nadie venga, no tiene que venir la policía. O sea, por Dios, luego la policía es la más corrupta que hay. Entonces, Justo te iba a decir, ¿y para qué la policía va a salir peor? pero si no viene de nosotros ese cambio, no va a venir de nadie. No lo van a hacer los políticos, no la va a hacer la policía, o sea, va a No. venir de nosotros. Tiene que venir de un convencimiento de que pues, nos estamos yendo al abismo por esta falta de honorabilidad. Y también Fíjate por que la parte sí, querías comentar algo, Moni. sí, 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 que ahorita que tú tocas lo de los políticos, todo lo que acabas de decir, mientras tú lo decías se me vino a la cabeza una imagen de que empecemos por los de abajo, ¿no? O sea, muchas veces apuntamos a los políticos como de, ay, mentirosos, no cumplen, nada más nos engañan, pero ¿sabes cómo lo vi reflejado ahorita en mi cabeza como una imagen? La imagen de cuando sirves una cerveza, ¿de dónde sale la espuma y cómo se riega? De abajo va subiendo y se riega. Creo que es el ejemplo exacto, al menos hablando de México. México es, no tienes palabra, prometes y no cumples, nada más tratas de sacar provecho de lo que puedas sacar provecho, te chingas a quien puedas chingarte, y entonces nosotros nos quejamos tanto de los políticos
pero en realidad es simplemente el reflejo de nuestra cultura. Es Por, la por- consecuencia de nuestra mentalidad. Así que por- no nos quejemos. por eso Mejor decía actuemos. este politólogo brasileño que decía que el, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es cierto. A mí me dio mucho coraje cuando un maestro en la universidad dijo esa frase y dije, no, porque yo no soy un ratero, porque yo no me robo las cosas. Y luego me acordé que pues de niño sí, o sea, pero bueno, vas creciendo y ves que por ahí, pues volarte un cassette o volarte cuando hay un rastrillo, porque pues ya me tengo que empezar y no tengo dinero. Y, y cuando mi mamá veía que me había volado algo, me llevaba a la tienda y me hacía regresarlo. O sea, eso no era permitido. Yo veía ese ejemplo de mi mamá, pero veía el ejemplo contrario de mis tíos, a quienes yo admiraba, porque traían sus carrazos y todo, pues desafortunadamente en mi casa a mi papá no le iba tan bien como a mis tíos, pues porque él se mantuvo siempre con perfil bajo. No, no quiero decir que era un dechado de virtudes, tampoco lo era, pero al menos esa parte no volarte nada, o sea, no tocar nada que no sea tuyo. Fíjate, Carlos Casuga, que es el director de Yakult, y ya conferencista de hace muchos años, es un señor ya mayor, pero muy interesante siempre sus pláticas. Dice que en Japón hay una frase de, si no es tuyo, o sea, cuando tú encuentras algo, si no es tuyo, es de alguien más. Tú lo que tienes que hacer es regresarlo porque no es tuyo. Fíjate que aquí tengo tanto, bueno, una, no son ejemplos, uno sí, pero bueno, que si se me olvida es de unos lentes. Pero lo primero que iba a decir es lo que dijiste de tu mamá, que si te veía robando, te cachaba algo, te llevaba donde te lo hayas robado, te evidenciaba y decía esto no se hace, ¿no? Y te quedaba la lección. Pero ¿qué pasa cuando no eres congruente y regañas a tu hijo? Todo mundo sabe perfectamente que los niños no son tontos, que se dan cuenta de todo, de todo. Entonces, si tú le dices al niño que no y lo corriges o lo evidencias, y hasta puede ser humillante para él porque él no lo hizo con malicia, ¿no? Pero a ti te ve mintiendo o robando o de, ay, no pasa nada, es una mentirilla piadosa. De nada sirve corregirlo si tú como adulto no eres congruente. Eso es por un lado, ¿no? Lo que quería decir. Y por el otro, lo que decías del director de Yakult, que si no es tuyo es de alguien más, ay, aquí no los tengo, pero estos lentes a mí me lastima mucho la luz y entonces, pero si me los quito y pongo unos de sol, pues me estampo, ¿no? En donde camine. Entonces usan unos clip-on. Y ahora que yo tuve la oportunidad de estar viviendo en Estados Unidos, llevé a mis perritos a un parque y me los puse aquí, en una cadenita que traía. Entonces ya por andar jugando con los perros y bla, 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 pues cuando me subo al carro me doy cuenta que se me pierden. Y estos lentes los compré aquí en México, no había esa óptica, que ahorita está muy de moda, no había en Estados Unidos. Entonces dije, puta, para mandar traerlos no va a salir más caro el envío que los clip-on, bla, bla, bla. ¿Pasó? Dije, pues ya ni modo, pobrecita, voy a sufrir yo. Y ya, pasaron los días. Los llevaba seguido al parque, pero no tan seguido porque no quedaba cerca. Entonces vuelvo a los 8 días, Search, y en el palo donde está la entrada al parque, era como un postecito, no sé para qué era, pero había ahí un postecito. Pues, voy entrando al parque, ahí mis clipos. 8 días después, ahí. Nadie los agarró en 8 días. Quién sabe en qué día de toda esa semana que pasó los encontraron. Ahí estaban y sin un rayón ni doblados, porque ya sabes que aquí en México, aparte de no ser honestos, son no sé, te encuentras algo o algo y es de, ahí dóblalo, ahí píntale, ahí esto, porque así es la gente de Pues, Mendoza y pues se le tu hace, coche, déjalo afuera y te lo rayan. sí, exacto, y no ganan nada y solo te lo rayan. Y Claro. dices, ¿por? ¿Por qué? Sea una carcacha, o sea, el último carro del año,
Digo, quise decir el último modelo o el carro del año. Ujú. Pero bueno, te lo hacen. Por ejemplo, en donde vive mi mamá, o sea, pues, no sabemos realmente quién es, pero siempre con nuestros carros se han metido. Yo un día tenía un Pointer, o sea, yo no traía el carro ni del año, ni el más fregón del fraccionamiento donde vive mi mamá. No, pero no sabemos por qué demonios con nuestros carros se metían y a mi Pointer le tiraron los 2 espejos y se los dejaron colgados. Ni siquiera era para llevárselos, ya se los hubieran llevado y revendido. A mi mamá miles de veces le han rayado la camioneta, ya hasta tuvo que poner un foco, le he dicho, pon una cámara para ver mío quién, porque sabemos que al menos es un vecino ensañado. O sea, Pues sí, y pero no ¿por qué? entiendes, ¿no? Y Ajá, ese es el respeto. El tema, lo que sucede es, hablaba una vez con una alemana y me decía, es que ustedes los mexicanos son muy particulares. O sea, ustedes solo lo que les importa es su familia. Y fuera de su familia, les vale gorro todo. O sea, por ustedes se puede desaparecer el mundo y mientras a su familia no les pase nada. ¿Por qué no pensar con la misma, ver con la misma consideración que ven a su familia a las demás personas? Y eso se llama civismo, una materia que desafortunadamente desapareció de las escuelas cuando debería de ser algo que nos permitiera algo como lo que hablábamos de la inteligencia emocional, que fuera una materia, porque a final de cuentas somos una sociedad que, donde debe de haber armonía, donde debe de existir el respeto, donde debe de existir precisamente otro de los valores de los samuráis, Jin, que es la benevolencia, es decir, a ver, pues si a alguien le pasa algo, yo estoy para servir. ¿Qué ha pasado? Que con toda esta criminalidad, pues ahora ya te da miedo subir a una persona a tu coche, si te está pidiendo aventón, o si alguien ves que se le ponchó la llanta y bajarte a ayudar, pues también te la piensas dos veces. Desafortunadamente, el hecho de que haya esta falta de honestidad, esta criminalidad, que a final de cuentas la criminalidad pues tiene cero valores. Pues un criminal no tiene valores, o si los tiene, es hacia su familia, claramente. Pero fuera de eso, pues no le y interesa hacia su nada. familia criminal, ni siquiera la Claro, familia de sangre, que también puede ser, ¿no? O puede ser la misma, pues sí, pero sí, vaya, desafortunadamente. sí, el criminal siempre va a ver por los suyos, porque pues es los que, lamentablemente los criminales, pues es la gente que menos oportunidad tiene también, ¿no? Entonces, pues muchas veces ellos, con el afán de aportar algo a su familia, empiezan con cosas pequeñitas para aportar y pues ya ven que es mucho más fácil conseguir cantidades grandes de dinero haciendo esas cosas y es donde también ellos al crecer ya van perdiendo los escrúpulos. O sea, no nos podemos transportar directamente a lo que ellos ya son cuando los agarran, sino también tenemos que ver desde dónde viene toda esta problemática, ¿no? Y es Claro, por la gran pobreza y el trabajo tan mal pagado que hay en México y pero poco valorado. mi mamá cuando una de las cosas que nos decía, y fíjate, eso es cultural, porque yo ni siquiera pienso que la pobreza te lleve a la criminalidad per se. O sea, es la falta de No valores, estoy es generalizando, ajá. cómo te han educado a ti, porque tú podrías ser la persona más pobre del mundo, o sea, tú puedes ser un campesino, y yo he visto honorabilidad en campesinos de nuestro país, nuestro México. He visto gente en regiones bien apartadas que son súper honorables. O sea, no te roban un peso, no son personas como gente que pudiera vivir en la misma Ciudad de México y son más aledañas, no quiero decir colonias para que pues, no piensen que somos elitistas, porque ya con eso de que nuestro presidente a todos los que somos clase media y que estamos luchando por salir adelante Y nos todo el dice que que somos sea, aspiracionistas. ajá, todo el que sea aspiracional está mal.
pero vaya, o sea, a lo que me refiero es que hay gente honorable. Mi mamá decía, pues que no es vergüenza ser pobre, y ser ladrón sí es una vergüenza. Entonces, pues, pero eran otros tiempos, había, los valores permeaban más, había otra forma de ver el mundo. Y yo creo que se puede retomar, ¿no? Yo no siento que el ser humano esté perdido, ¿no? Y sobre todo los mexicanos. O sea, yo creo que no estamos perdidos. Queremos un cambio, queremos un mejor gobierno, queremos esto, queremos el otro, pero nosotros no cambiamos. Seguimos siendo esencialmente los mismos. O sea, ¿dónde está esa benevolencia que nos preocupamos por los demás? Y no es de México nada más. O sea, y definitivamente la Ciudad de México se ve más, pero el otro día lo comentaba con una prima que vive en París y un primo que vive en Nueva York. Y les digo, para el caso, si tú te caes, te da un infarto y te caes en el suelo en París o en Nueva York, la gente te pasa por encima, no te voltea a ver, porque así es, la gente ve ensimismada. Y, igual, o sea, estamos padeciendo esta parte de lo que se vive en las grandes ciudades, pero también es falta de valores. Es, no me interesa lo que a ti te pase, cuando al menos pues podría ayudarte, oye, yo no sé, o también vete tú a saber qué malas experiencias han tenido para no querer ayudar a la gente, pero esa deshumanización es también una consecuencia de la falta de valores que estamos viviendo. Y, Sí, y, por, totalmente. y por último, quiero tocar también otro de el séptimo valor de los samuráis, que es la lealtad, chugi, o chugi, más bien pronunciado en japonés, y dice A ver, dínoslo en japonés. chugi. No, pero lo que vas a decir. Ah, Pero no, sí en no, el... no soy tan bueno en japonés. De hecho, el problema que tiene el japonés es que he dejado de practicar. Imagínate, desde que empezó la pandemia dejé de tomar mis clases. Y si estudias otro idioma, por ejemplo el alemán, que se me ha olvidado, yo estudié el alemán hace como 12 años, pero te puedo decir, o más, ¿no? Más de 15 años, en el Goethe, pero te puedo decir que puedo hablar más alemán que japonés. ¿Y sabes por qué? Por la estructura gramatical que tiene el idioma. El japonés es completamente diferente. Como es un idioma que no, pues no puedes practicar, no es como el inglés que lo oyes, lo lees, ves las películas. El japonés se te olvida muy rápido porque tu cerebro no hace conexión. Por ejemplo, si tú dices en alemán, voice de toileten, ¿no? Dices toileten, me suena a toilet, Toilet. baño, ¿no? Ajá. Ah, Toilet en francés. toilet, toilet, Ujú, ¿no? Y en francés lo entiendes, ¿no? Perfectamente. ujú, Excuse-moi, le toilet, pues, toilet, baño. Pero si tú ujú. en japonés te digo, ote arai wa doko desu ka? Pues no sabes ni de lo que te estoy hablando. Y te estoy diciendo dónde está el baño. Entonces, eso Bueno, es por yo eso. más fácil les diría Kagasawa, ¿no? Exactamente. El chiste de abuelito. Chiste de abuelito, eso es como de cuando estábamos chavitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es ¿Cómo se cuando, dice eso, diarrea en chino? diarrea en Cagas. japonés. Ah, sí, en japonés. En ¿O cómo se japonés. dice espejo? ¿Tú sabes cómo se dice espejo? Ahí En estoy japonés. yo, Ah, ahí estoy sí. yo. Bueno, Eran los chistes buenos sí. de antes. Oye, Este, bueno, ¿y cuál es el séptimo? el Ah, séptimo es la lealtad. lealtad. Y yo creo que este valor que es tan importante es, dice que el samurái es responsable de todo lo que dice y hace, y que sus palabras y sus hechos son como las huellas que va dejando en el camino y que lo van a seguir para siempre. Entonces, así lo viven. Tal vez es una manera de verlo muy radical, pero también en el Hagakure, que es un libro que le recomiendo mucho, es el código de ética de los samuráis que El podcast redactó. pasado lo recomendaste. Sí, lo recomendé y lo seguiré recomendando porque Sí, créanme que es un libro muy bueno, igual que el arte de la guerra de Sun Tzu, el libro de los cinco anillos.
Pues igual Este, y luego hacemos un episodio del Hagakure. Yo creo que sí tiene varios puntos que se podrían sí, aportar yo creo que bastante. iremos leyendo Ujú, algunos seguro. pensamientos seleccionados del Hagakure que Ujú, apliquen mucho al ámbito profesional y personal, porque a seguro. pesar de ser un libro que tiene 500 años, prácticamente 500 años que lo escribieron, Tsunetomo Yamamoto, un samurái retirado en una cueva, se volvió monje budista después de que su daimyo, su señor feudal, murió. Él decidió que ya no podía seguir siéndole fiel, precisamente hablando de lealtad. Yo le juré lealtad a él y ya no me puedo inmolar yo, porque era cuando ellos querían demostrar que realmente eran los más leales, pues se hacían el seppuku, lo que conocemos como el harakiri, que era pues destriparse con wakizashi, que era una espada corta, o con un tanto, que era un cuchillo, un puñal, y para reunirse con su señor, porque ya no podían servirle a nadie más. Como el budismo ya prohibía eso, Pero eso es lealtad o codependencia. bueno, mira, yo te podría decir que era otro contexto, es una cultura en la que estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras, por supuesto, no. Una de esas es, por supuesto, no tienes que llegar a ese punto, pero ellos dicen una cosa y precisamente el Hagakure dice, si tú quieres llegar a hacer algo realmente importante en tu vida, vuélvete un fanático de eso, porque Sí, de otra manera no lo vas a lograr. o esta frase que me encantó, que fue en el documental de Free Solo, el que te conté que el cuate este escala todas las montañas muy cañonas, pero sin cuerda. Y entonces él, él dice esta frase: es muy fácil, aquí está, enfrentas tu miedo porque tu meta lo demanda. Ese es el espíritu del guerrero. Enfócate al 100% porque tu vida depende de ello. Claro, y es lo mismo que te diría un samurái. O sea, cuando estás practicando con una espada, de hecho, había clanes que practicaban con el shinai, que es la espada de bambú, que sí, o sea, a pesar de la armadura que usas, por ejemplo, en el kendo, pues sí, te alcanza a dar bastante bien cuando te pega por ejemplo, en los antebrazos o en los En las hombros. axilas, ¿no? También Sí, habías dicho. exactamente, que cuando Ujú, tú levantas, dejas expuesta esta parte y entra el shinai y te ujú, deja negro ahí, duele muchísimo, pero no te rompe un hueso. Y había ujú. samuráis clanes de samuráis que practicaban con un boken, que es una espada de madera, de cedro, muy dura, y pues imagínate, o sea, te da de lleno y te rompe una costilla o te puede fracturar el cráneo. De hecho, muchos samuráis, por ejemplo, Miyamoto Musashi, que es el más célebre de todos los samuráis, porque se dice que nunca perdió un duelo de los 60 y tantos en los que Guau. participó, nunca perdió un duelo, y que muchos de esos duelos él terminó matando a sus adversarios con un boquén, con una espada de madera, sin usar una katana, a pesar de que el otro traía una katana con filo y todo, era un boquén. Es una espada que realmente no tiene filo, pero sabiéndola utilizar bien, pues le fracturas el cráneo a alguien o le rompes un hombro o las costillas o lo dejas lisiado para siempre. Pero vaya, esta parte de lo que los samuráis veían, de estos valores, por ejemplo, lo llevaban a la práctica y era su forma de vida, era una idea que ellos tenían y que gracias a eso, pues lograron tener pues un control sobre lo que era la sociedad japonesa. Yo obviamente no, como les comento, no comulgo con algunas cosas que sí eran muy drásticas, por ejemplo, que probaban las katanas con prisioneros, ponían tres prisioneros uno encima del otro y los partían para ver, pues si qué tan buen filo tenía la katana para probarla. Digo, eran condenados a muerte, pero pues es como una forma bárbara pues acabar con la vida de alguien, ¿no? Esas cosas, Bueno, pues, prefiero mil veces que lo hagan con prisioneros a que lo hagan con animalitos. bueno, también lo hacían con animalitos. O sea, de hecho, con perros,
practicaban el tiro al blanco Ay, no, no, eso no me con cuentes, las flechas. eso sí no puedo, ¿eh? Yo prefiero 1000 veces que me cuenten y no tengo idea por qué, que me digan que lo practicaban con humanos, que no, yo con animalitos de verdad no puedo, ¿eh? Me vas a hacer llorar en automático. Bueno, no, olvídalo, no dije Ajá, nada, olvídalo. ajá. Regresemos a la parte Sí, de sí, sí. el último valor de la lealtad. Pues Ujú, esto es la lealtad hacia tu equipo, la lealtad hacia tu líder, la lealtad de tu líder hacia ti, hacia cada uno de los miembros de su equipo, a los cuales pues debería de defender, debería de ver por ellos, con esta parte de benevolencia. Si tú te fijas, los 7 valores que repasamos hoy, justicia, respeto, coraje o valor, el honor, la benevolencia, la honestidad y la lealtad, pues te van a hacer por fuerza un líder congruente, te van a seguir porque tu ejemplo arrastra. No les vas a tener que exigir que te sigan, te van a seguir porque si tú realmente llevas a cabo estos valores, que abarcan muchos otros, o sea, tú podrías decir, bueno, el ser considerado, bueno, pues esto puede entrar desde benevolencia, ¿no? Tuvo una bronca familiar, pues vamos a apoyarlo, ¿no? O sabes que está enfermo, qué sé yo, todos estos valores realmente tienen mucho que ver y te lo puedo decir porque, o sea, lo hemos hecho mucho, la analogía de los valores de los samuráis con los de las empresas y vemos que los abarcan siempre, o sea, siempre hay valores comunes y cosas afines porque pues somos seres humanos. claro, pero, por ejemplo, en esto de la benevolencia, yo creo que es una línea muy delgada como líder, el ser benevolente y ser barco, porque lamentablemente cuando tú eres benevolente con tus trabajadores, unos pueden ser muy respetuosos, muy honestos y que solo te van a pedir cuando necesitan, ¿no? O bueno, van a tomar esa parte benevolente de ti cuando se necesite, pero ¿qué pasa con los que abusan? Porque al final, tú cuando tienes a alguien buena onda, volvemos a lo mismo. Ojalá no fuera así toda la gente, pero te vaya a tocar no un trabajador, varios, en donde te van a querer ver la cara de tonto. Y ahí es donde vamos al dicho popular de ¿qué? La mula no era arisca, le hicieron a Que palos. los palos le hicieron. Ajá, porque pues dices, oye, soy buena onda, les estoy dando chance, cuando necesitan he estado ahí, los defiendo y bla, 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 y abusan. Eso como líder, ¿tú qué le dirías a alguien que te llega, un líder que te llega con ese problema? Oye, yo soy benevolente, estoy tratando de aplicar los 7 que dijiste en tu podcast, pero pues mis chavos abusan. ¿Tú ahí qué le dirías como coach? Más bien es ser congruente. ¿Cuáles son las consecuencias que tú estás estableciendo? Porque, a ver, aquí hay un tema y bien interesante. No tienes que ser barco, o sea, no tienes que ser el bonachón que los apapachas y estás siempre nada más esperando a ver qué necesitan. No se refiere a eso, se refiere a escucharlos, se refiere a no consentirlos. Es un poquito, y haciendo la analogía que tú dices de la familia, es como tus hijos. No los vas a estar apapachando siempre, los vas a enfrentar a cosas, pero eso sí, si les prometes un premio, se los cumples. Y si les prometes un castigo, también. O sea, y estableces consecuencias, les haces saber qué va a pasar de brincarse las trancas o de abusar de esa benevolencia. Aquí las consecuencias son importantes y ojo, no son castigos, son consecuencias, porque un castigo tú puedes hacerlo con uno de tus colaboradores, te va a decir que es injusto porque no sabía, pero la consecuencia no, la consecuencia la sabes de antemano. O sea, es como el Totalmente. reglamento de tránsito, te pasas el alto, ya sabes, es multa, compadre. O sea, no hay de, ay, es que yo no me la sabía. Bueno, pues ahí está el reglamento, es responsabilidad tuya leer el reglamento de tránsito desde el momento que conduces un auto. Punto. O sea, desde el momento en el que yo te aviso, ya sabes lo que te va a pasar. Como dicen, el que avisa no es traidor. Entonces, Claro.
Esa totalmente. sería mi recomendación. La congruencia, el que tú seas un líder honorable, justo, es precisamente también te obliga a que si tú dijiste que eso va a tener una consecuencia, también la apliques. No, no es que la gente te vea como un barco. Porque imagínate, los samuráis, ¿tú crees que los veían como barcos? Pero para nada, eran No de por su los... cultura, pero nosotros cuando encontramos un jefe buena onda, o sea, buscamos la manera de sacarle provecho para permisos, para tener menos trabajo, bueno, menos responsabilidades, ese tipo de cosas. No, no estoy generalizando, pero vaya, existen ese tipo de trabajadores y que seguramente te vas a enfrentar con ellos. Pero, a ver, ¿qué pasaría, poniéndolo como ejemplo, si te encuentras un jefe así, que les dice, ojo, conmigo siempre van a tener la puerta abierta, van a poder venir, vamos a poder platicar, cualquier bronca, si traen una bronca entre ustedes, vengan y no la han podido arreglar, primero inténtenlo entre ustedes, si no pueden, vénganse y la arreglamos. Pero eso sí, si yo me doy cuenta que están abusando de eso, va a haber consecuencias. Para esa persona se acaban los permisos de inmediato y se los estás advirtiendo, o sea, ya les estás poniendo la consecuencia. Se van a acabar los permisos y vas a dejar de gozar de estos privilegios. Y al primero que lo haces, se lo cumples. ¿Tú crees que te van a ver como barco? No, por supuesto que no. Pero es que ese es el problema. Si eres tan buena onda y dices, bueno, por esta te la voy a pasar. No, no, por esta no te la voy a pasar. Pero por supuesto que no, porque la primera que te pase, vas a estar como la mamá con el niño que lo lleva a una casa y el niño empieza a destruir la casa y le dice, ya estate, te voy a dar, y no le da. Y el pequeño monstruo este está destruyendo una casa ajena y la mamá mientras diciéndole que le va a dar y el niño ya le tomó la medida, sabe que no le va a Claro. pasar nada. Ujú. Pero si la mamá se para y le da una nalgada, te aseguro que el niño va y se sienta y ya se queda tranquilo. Sí, claro, totalmente. Pues lo malo es que nosotros desafortunadamente nos fuimos de un extremo al otro. Y así suele pasar, ¿eh? Inclusive que yo cuando doy coaching, que le hago ver a mi coachee que ha estado en un extremo, a veces sobrecompensa y se va del otro lado. Y llega hasta que llega un punto donde se equilibra él. Es como, imagínate un péndulo, ¿sí? Que está yéndose hacia un lado y de repente con el coaching se va hacia el otro lado. Y entonces la gente se desconcierta. Ay, pues, ¿qué le pasó a este? Si era todo lo contrario. Hasta que él encuentra su propio centro. Y ahí es donde se vuelve muy buen líder, porque entonces es un líder equilibrado. Pero esto Pero obviamente lleva un proceso de toma de claro, conciencia. justo es a lo que iba, tanto lleva un proceso y necesitas una guía profesional, como también la práctica. O sea, no, es como la terapia, no porque la tomes, no porque escuches el podcast, así que mágicamente las cosas van a empezar a cambiar. Tú las tienes que poner en práctica y es un día a día y es a prueba y error. O sea, a la primera no te va a salir bien porque ¿cómo te va a salir algo bien que no habías hecho antes? Y más si tú dijeras, estoy practicando fútbol, básquetbol, lo que sea, ok, eres tú solo, pero aquí estamos hablando de relaciones humanas. Entonces, no esperes que a la primera que nunca has hecho ese tipo de cosas, tus trabajadores reaccionen de, claro, vamos a hacerlo. No, pues obviamente va a haber una cierta resistencia o sacón de onda, por decirlo así, no nos tenemos que ir luego a la resistencia, en donde obviamente no, ni siquiera te iba a decir, no esperes una respuesta, pues la ideal, sino más bien, no esperes respuestas, no idealices, simplemente aplícalo. Claro, sí, Como respondan, es bronca de ellos. Tú aplícalo para que empieces a aprender y sobre todo empieces a hacer cambios. exacto. Si bien nos va, cambiemos México. Sí, esa es una buena recomendación. ¿Por qué tendrían que ser los demás los que condicionaran mi conducta? Cuando yo tengo mi propia escala de valores, cuando yo tengo mi propio código de conducta. Si los demás lo hacen o no lo hacen,
lo que decían siempre las mamás, ¿no? A ver, si tu amigo va y se tira por la ventana, tú ahí vas también, ¿no? Y eso te lo decían siempre. Pero, y esto aplica muchísimo en la cuestión valores, ¿no? De tu mamá seguro, porque es de mi misma generación. Sí, sí. No, pero Esto, también por cómo era yo, por eso sí, digo. sí, claro, claro. O sea, yo creo que es esta parte de empezar por nosotros mismos, tienes toda la razón. Si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a cambiarlo. Y si no me creen, pues yo invito a todos los que nos escuchan amablemente que empiecen a poner esto en práctica, ¿no? Más bien, vean las cosas que hacían. Si creen que es muy difícil cambiar de acciones, más bien vean las acciones que son destructivas y simplemente déjenlas de hacer. No hagan nada adicional, simplemente dejen de hacer lo que ustedes sienten que está afectando su honorabilidad o cualquiera de estos valores. Cualquier cosa que ustedes sientan que va en contra de estos valores, simplemente déjenla de hacer y vean el cambio. Y, Totalmente. y si necesitan mi ayuda, pues yo encantado de la vida. A mí me encanta esta parte de ir desarrollando liderazgo con valores, porque siempre da resultados y siempre es evidente. Es como el ejercicio. Si no lo haces, pues de repente no se nota, pero si lo dejas de hacer, pues sí que se nota. Sí, sí, exactamente. No, totalmente. No, y también tienen que estar conscientes que una, o sea, hazlo por ti, pero también porque tu alrededor va a cambiar. Y Claro, sobre todo, yo no sé si la gente crea o no, cada vez me encuentro con gente que cree más en esto de las energías, pero si tú haces esos cambios y confías, aunque la respuesta de la gente no sea la que tú esperabas, que repito, no esperes cierta reacción de la gente cuando tú hagas esos cambios. Eh, Se me olvidó el punto que iba. Ya, si tú haces esos cambios, confía aunque la gente no reaccione de la mejor manera, porque al tú hacer cambios y estar tratando de generar algo bueno para ti y para tus alrededores, te va a premiar tarde o temprano la vida, pero tienes que ser una constante. sí, y bueno, hay una frase que se atribuye a Marcel Proust y también de repente algunos de los padres de la iglesia que dicen que nada cambiaba o nada cambia. Yo cambié y todo cambió. Entonces, cuando tú te decides hacer el cambio, cuando tú empiezas a implementar acciones, empiezas a ver cambios. ¿Por qué? Pues porque necesariamente es así. La vida no es algo estático, es dinámico y es un sistema. Si tú haces cambios en el sistema cambia de inmediato. Entonces, los invitamos a que pongan en práctica estos valores ancestrales de los samuráis. Creo que nos extendimos un poco en este podcast, pero creo que era interesante que pudieran escucharlo y Sí, vale convencerse a la ustedes pena. mismos, ¿no? Convencerse a ustedes mismos, realmente nosotros no somos mesiánicos ni venimos a educar a nadie. Las recomendaciones que vemos o que hacemos en este podcast es precisamente porque las hemos visto en práctica, porque las hemos aplicado. Yo las he aplicado en muchas organizaciones con mucho éxito, este, por cuestiones de confidencialidad. No quiero mencionar aquí a mis clientes, pero vaya, creo que Pero son clientes pesados, yo sí voy a agregar. sí, no, bueno, sí son, De la verdad, empresas muy conocidas y precisamente por eso no quiero mencionarlas, pero vaya, pónganlo en práctica. Qué mejor que sean ustedes mismos los testigos de los cambios que se empiezan a gestionar de acuerdo a los cambios que ustedes están haciendo en su interior. Y pues Claro, totalmente. les Y me agradecemos. gustaría Si quieres, sí, sí. tienes todavía algo por ahí No, que nada comentar. más agregar esto de las empresas que lamentablemente por confidencialidad y por no mencionar nombres grandes, no se pueden mencionar, pero sin embargo sí se les tiene que aplaudir que procuren así a sus empleados, contratándoles estos talleres que son excelentes
y que ayudan mucho justo a la productividad, al ambiente, en todo. Entonces, bueno, estas empresas que te digo, no se pueden mencionar, pero que, bueno, cuando te escuchen, que escuchen de mi parte, que se les aplaude eso, ¿no? El procurar al empleado y el ambiente. Buenísimo, pues mil gracias, Moni, como siempre, No, a tus ti, Sergio. aportaciones son buenísimas, me ayudas con tus preguntas a aclararles dudas, probables dudas a las personas que nos escuchan. Sí, Y bueno, pues esperemos vernos en la próxima. sí, claro que sí. Bueno, pues sin más, pues muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más y bueno, nos vemos, como dice Sergio, en la próxima. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.